Buen día para todos. Hoy vamos a ver cómo implementar los autómatas y especialmente bajo el patrón de Turing. El patrón de Turing son estas líneas negras y blancas que en el mundo de lo real pueden asemejarse a patrones o manchas en las pieles de los animales, al crecimiento de hongos y bacterias o a la forma como se producen reacciones químicas. También se conocen para algunas situaciones económicas muy particulares. Bueno, en este caso, el patrón de Turing, vamos a hacer un código. Nuestra tarea va a ser un código en el cual lo podamos simular por medio de autómatas celulares. El programa debe tener condiciones de frontera periódicas en los extremos, que significa que cuando pregunte por un vecino que esté por fuera del autómata, responderá con el estado de aquel que se encuentre al otro lado, tanto a derecha y izquierda como arriba y abajo. Bien, entonces después de esto, pues trataremos de presentar un video para un análisis correspondiente de la visualización. La forma como se ejecuta el patrón de Turing es mediante esta función S, esta función de estado, es puede valer 1 o puede valer 0. Esta función de estado es 1 cuando una variable a, que cambia con el tiempo, es mayor que 0. En otro caso, seguirá siendo 0. Miremos cómo se selecciona esta variable a. Esta variable a puede tomar valores negativos y positivos. Entonces, solamente en los positivos valdrá 1. Esto corresponderá de la siguiente forma. Hacemos una sumatoria de los estados para los vecinos que estén en la región A y otra sumatoria de los estados para los vecinos que estén en la región B. La región A corresponde a un radio. Si aquí tenemos una pequeña celda, muy pequeña celda, escogemos un radio por el cual vamos a seleccionar todas las celdas que se encuentren a su alrededor. Esas serán las celdas A. Y luego entre el radio A y el radio B estarán los vecinos B, el número de vecinos B. Entonces podemos hacer la cuenta teniendo en cuenta estos dos radios que fijan unas ciertas áreas, área interna, área externa, externa B, interna A. Bueno, cuando sumamos el estado de todos los vecinos, algunos estarán en 1, otros estarán en 0, ¿sí? Lo multiplicamos por un peso. Este será el peso de la región. Normalmente la región más alejada, aquí en azul, tiene un peso menor y la región más cerca tiene un peso mayor, simulando que siempre lo más cercano ejerce una mayor influencia. Bien, empecemos entonces. Lo primero es, como siempre lo hemos hecho, eh, traernos las librerías. En este caso, pues volvemos a traernos algunas de Python. Aquí voy a comentar esto para que recordemos cómo es. Y algunas que vamos a utilizar, en este caso, de IPython core.display, vamos a importar image para poder hacer algunas imágenes. Bien, como siempre, Matplotlib y Pylab, que trae algunas librerías de NumPy o NumPy, como lo prefieran llamar. Bueno, la siguiente siempre va a ser la definición de parámetros. Aquí recuerden ustedes que damos los primeros valores de las variables o creamos las listas o fijamos los parámetros que se van a permanecer en un valor constante, en un valor fijo.
Entonces, entre ellos tenemos el número de, de celdas por cada lado del autómata. Acá tenemos 100. Entonces vamos a crear una celda de 100 por 100 hacia arriba. Bueno, lo otro que vamos a definir es una probabilidad para la configuración inicial. Perdón. Si le ponemos un punto 4, vamos a decir que más o menos el 40% de todos los pequeñas celdas del autómata, el 40% van a estar en 1. Definimos los radios. Tenemos el radio A y el radio B. Aquí los fijamos en 2 y 4 inicialmente porque son unos valores que nos permiten ver un buen patrón. Y unos pesos, estos serán los pesos de los vecinos. Recuerden que tenemos los NA y los NB. Esto sería respectivamente. El número de pasos. El número de pasos puede ser bajo porque el sistema se estabiliza rápidamente. A pesar de que arranquen números aleatorios, se consigue una rápida estabilidad. Bueno, vamos a crear una matriz con n por n posiciones, de tal manera que allí, en esa matriz, podamos almacenar nuestro autómata. Entonces, la variable config, en este caso, será el autómata. ¿Sí? Acá podemos ponerlo como el autómata. Bueno, ya recordemos que lo vamos a montar de manera periódica. La variable nestConfig es una matriz que es auxiliar que nos sirve como ayuda para estados transitorios. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Y frames es otra matriz, esta vez es de 3×3, en la cual voy a tener el tamaño de los autómatas en el plano XY y voy a adicionar otra variable, en este caso puedo asumirlo como la variable z o la variable tiempo, como ustedes prefieran llamarlo, para guardar en cada uno de ellos una imagen del estado del sistema. Para cada paso voy a guardar una imagen y esto la podré graficar como se mostraré más adelante con el inShow, la función inShow. Bien, empezamos entonces inicializando. Aquí definimos las funciones como siempre. Definición de funciones. Como siempre, las funciones que definimos son las funciones inicializar, observar y el update. En la inicializar siempre ponemos el config en ceros eh, porque vamos a repetir probablemente el sistema varias veces si es el caso. Y vamos a recorrer el autómata en dirección X y en dirección Y. X irá en el rango de 0 hasta 99, Y irá en el rango de 0 hasta 99 y a cada uno de ellos diremos que le pondremos un valor de 1 si generando un número aleatorio, random, ese número aleatorio está por debajo de la probabilidad inicial que asignamos, que es de 0.4. Entonces, más o menos tendremos alrededor del 40% de ellos, el 40% por debajo de ese número. Bueno, nuestra variable observe, en ella entraremos de forma global, están las dos matrices que me definen las configuraciones. Esta es la real y esta otra será la configuración de tipo temporal, y también entraremos el paso que lo llamaremos en este caso simplemente t. La función echo recibe una matriz
Se le especifican los valores mínimos y máximos de esa matriz, en este caso es binaria y varía entre 0 y 1, y se le hace un CMAP, que es un código de colores. Sí, para que ustedes tengan una idea por allí, el CMAP, aquí lo estoy buscando en Google, de Matplotlib, son códigos de colores en los cuales podemos elegir los que más nos llamen la atención. Sí, por ejemplo, acá si abro estos códigos de colores un poco más, vamos a ver el nombre de cada uno de ellos y lo podemos llamar en nuestra programación por el nombre. Aquí, por ejemplo, aquí vemos que hay uno que se llama magma, otro plasma, otro wiris. Y si los pusiéramos, pues si ponemos solamente valores máximos y mínimos, tendríamos solamente los valores extremos. Bueno, ese CMAP, entonces yo escogí el CMAP tipo binary que me va a mostrar solamente configuraciones blanco y negro. Aquí dejo algunos otros que me parecen que pueden servir. El update. El update opera de la siguiente manera. Cada vez que llamamos el update, entramos las variables globales de configuración, la configuración temporal y el paso. Lo primero que hacemos es que todos los datos que tenemos en la matriz configuración que corresponden al autómata se trasladan a la matriz nestconfig. Esto se hace para no estar alterando la matriz original, sino para poder ir tomando decisiones de acuerdo a una matriz temporal. De la misma manera, para ir creando los archivos que van a ir en el video, en este caso lo que llamamos los frames de cada cuadro de un video, ¿sí? Entonces guardamos allí la configuración en los frames, teniendo en cuenta que el tiempo va a ir ingresando como una variable para ir incrementando el número de frames de manera en la medida en que vamos simulando. Bueno, recorremos el sistema. X va en el rango de n a lo ancho, Y iría en el rango de n a lo alto, y definimos el número de vecinos de A en 0 y el número de vecinos de B en 0. Bueno, ahora, en este caso vamos a decir que este NB va a corresponder específicamente eh, a la configuración. Es decir, no vamos a decir que sea el número de vecinos, ahí me disculparán ustedes, sino que esto va a obedecer a la configuración en cada uno de los estados. ¿Sí? Va a ser una suma de las configuraciones, suma de los estados en cada punto. Bueno, entonces esto nos permitirá pues ir un poco más rápido en la simulación. Es como vamos a hacer una suma, entonces debemos inicializar las sumas y las vamos a inicializar como NA igual a 0 y NB igual a 0. Bueno, recuerden que cada vez que nos paramos en un punto en la red, cada vez que me paro en uno de estos, ¿sí? Recuerden que tengo que pasar por todos los puntos de la red y esa será la variable x sub i. Y después, parado en cada punto, debo viajar por todos los vecinos que tiene alrededor. Entonces necesitaré ir desde el radio RB a negativo hasta el radio RB positivo con pasos de 1. Es decir, tomo una cuadrícula tan grande como RB por RB. En este caso sería 2RB porque tenemos que va
menos RB hasta RB, desde menos 2 RB hasta RB, un cuadro aquí del tamaño de 2 veces RB por 2 veces RB, y empiezo a buscar en él, vuelvo y me paro acá, estoy siguiendo esas dos líneas. El de X será el salto de cada una de ellas y me voy desde menos RB hasta RB. Acá me disculpan, este es RB. Y lo que hago es evaluar si esa distancia es precisamente eh, está incluida dentro de esos radios. Para ello, entonces, lo primero que hago es calcular el radio. En este caso, nuestro radio es, haciendo uso de la librería NumPy, la raíz de las distancias que lo separan de x y de y al cuadrado por trigonometría. Y aquí es donde aplicamos el, el- la función de decisión del patrón de Turing. Si estamos si nuestro radio está entre A y B, decimos que pertenecemos a la región B y vamos a sumar todas las configuraciones que estén dentro de esa zona. ¿Sí? Entonces las configuraciones pueden ser unos y ceros y tendrán unas coordenadas X y X variando en X más de X y Y variando en Y más de Y. Los parámetros, recuerden que estos parámetros son para localizar a los vecinos de X y de Y. Y nuestra función módulo nos va a decir que cuando estemos en un borde, vamos a poner un ejemplo aquí, si estamos aquí en un borde y estamos en la posición 99, si queremos saber nuestro vecino a la derecha, nuestro vecino situado 5 posiciones más a la derecha, pues como ustedes pueden ver acá no existirá posición 104. Entonces la respuesta es haga el módulo. La función módulo se hace con el número 100. Como residuo va a resultar el número 4, lo que querrá decir que voy a hacer mi interacción no con el vecino 104 porque no existe, sino con el vecino 4 que se encuentra en el otro extremo. Entonces nuestra función módulo cuando está aquí implementada lo que nos hace es asegurarnos las condiciones de frontera periódicas. Bueno, hacemos eso entonces para las posiciones que estén entre RA y RB, sumamos todas las configuraciones de tal manera que se sumen los unos, los ceros pues no darán un aporte, pero sí estaremos evaluando a todos los vecinos que son los que corresponden a DX y a DY. Luego entonces también hago la operación para la región A, que será todos que estén por debajo del radio A. Aquí tengo definido también que esté mayor que 0, simplemente por asegurarnos. Y haremos la misma cuenta. Todos los que estén, se sumarán todos los que estén por eh, con todos los unos que estén alrededor de ese valor, ¿cierto? Los ceros no darán algún aporte. Recuerden que este más igual es un contador que suma todas las posibles posiciones que vayan dándose cada vez que vamos recorriendo el ciclo. Bien, y ahora sí usaremos la función de decisión. Entonces recuerden ustedes que tenemos un peso de los vecinos que están en A, un peso de los vecinos que están en B, WB en este caso, el peso de B, el peso de A, WA el peso de A. Y si al hacer la resta de ambos tenemos que es mayor que 1, pues fijamos un 1 y si no lo es, si es mayor que 0, perdón, fijamos un 1 y si no lo es, dejamos un 0. Una vez se hayan hecho todos los cambios posibles en la nestconfig, esta matriz que es auxiliar, entonces ya la podemos guardar en la config, que sería nuestro autómata. Y ya con una decisión tomada,
luego de haber pasado por toda la red y haber pasado por todos los vecinos. Para que no se nos olvide aquí, voy a poner aquí que estos son los ciclos. Este es el ciclo para transitar por los vecinos. Bueno, una vez ya visto cómo va a ser el update, entonces procedemos a mirar la forma como vamos a graficar. Entonces lo primero es que quiero graficar 6 imágenes transitorias de los estados. Aquí tenemos que estas 6 imágenes se dan el primer estado a t igual 0 y el último estado será el final, en este caso a t igual 20. Para poder obtener esto, tenemos aquí entonces estos pasos. Lo primero es que tenemos que hacer el subplot. Aquí tenemos PLT subplot, que nos permitirá hacer una figura dividida en varias partes. Este subplot lo vamos a hacer con un tamaño de 15 por 12. En este caso x igual a 15 porque va a ser un poco más ancha que alta. Estos valores se dan en términos de eh, parámetros en pulgadas, pero también se puede dar en términos de MDPI, que son por pulgada cuadrada, si así lo quieren. Bueno, también le podemos poner el título, en este caso se llama Evolución de Turing, aquí se lo puse, es evolución de los patrones de Turing, y la fuente, pues les puse una fuente al título de un tamaño 18. Bueno, y acá entonces así hacemos todo lo que tiene que ver con la simulación, el procedimiento de simulación. ¿Sí? Hacemos el procedimiento o lo que también hemos llamado la ejecución. Bueno, entonces lo de siempre es inicializar todo antes de cualquier cosa. Llamamos a la función inicializar. Aquí la tenemos para que haga toda esta operación de inicializar el sistema. En este caso de generarnos un estado aleatorio. Posteriormente, entonces, ponemos un contador en cero. Este que lo llamamos i es un contador para ir avanzando en las imágenes de tal manera que esta sea la 0, esta la 1, esta la 2, esta la 3, esta la 4 y esta la 5. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, como empieza en 0, debería llegar el contador hasta 5. ¿Sí? Por esa razón, bueno, primero ya les digo el 5. Por ahora tengo que decir que el paso, que lo llamamos como la variable tiempo, va desde 0 hasta el número steps más 1, porque si arrancamos en 0, entonces contaría 0 como el primer paso, entonces quiero asegurarme de que llegue al paso número 20. Entonces, ahora sí, el por qué, como son 6 imágenes y la variable i va a ir desde 0 hasta 5, entonces debo sacar un módulo aquí con la variable, aquí está la función módulo con la variable tiempo, le saco el módulo con el valor entero de steps sobre 5. Esto querrá decir, si en este caso que estoy trabajando con 20 pasos, querrá decir que cada 4 me mostrará una imagen. Entonces tendremos que cuando este número sea, este número de acá, sea un múltiplo de ese 4, el residuo va a ser exactamente 0, el residuo de la división. Y allí entonces voy a poder incrementar primero el i, decir que quiero ubicarme en el subplot
Este subplot tiene dos columnas por tres filas y varío el número i. Esto es, perdón, son dos filas, disculpen, dos filas por tres columnas. Entonces tendremos una fila aquí abajo y tendremos tres columnas y él avanza 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces le tengo que dar el número de i, va incrementando para que se ubique dentro del subplot. Una vez hago eso, llamo a la función observe, que la función observe es quien me crea la imagen con el inshow en su respectivo momento. Luego a estas imágenes puedo hacerlo en el mismo observe o por aquí afuera, ponerle a cada una un título, ponerle una etiqueta en y una etiqueta en X. En este caso, como los autómatas son simplemente posición, tenemos X y Y. Y en el título vamos a escribir el tiempo. En este caso, ponemos más una variable string que será el tiempo. O sea, de esta manera voy a conseguir que me adicione el 0, el 4, el 8 en el título. ¿Sí? Tal como vaya el tiempo, me lo va reemplazando en este punto. Luego de esto, de hacer este ciclo para hacer el observe, entonces ya hago el update para ir actualizando a nuevos valores y finalmente le pido que me muestre en pantalla. El resultado entonces esperado es esto. El primer estado, un estado aleatorio, y de allí en adelante empieza a autoorganizarse hasta conseguir un estado final como es el patrón de Turing que queremos. Posteriormente podemos hacer una animación, como la vemos aquí, y vamos viendo cómo va cambiando hasta llegar a la estabilidad del patrón. Una vez sea estable, ya permanecerá así sin cambios ningunos. Bueno, la manera de conseguir esa estabilidad, a ver, voy a correrlo acá porque al parecer, exacto, no hay correspondencia, eso allí está. Ahí vemos cómo se estabiliza. Bueno, el código de animación será será muy útil para muchos casos. En este caso, entonces, vamos a utilizar también de Matplotlib, vamos a importar animation y vamos a importar de Python Core Display, vamos a importar el display y HTML. HTML es para poder ver en el entorno de páginas web. Y vamos a definir, vamos a ver cómo hacemos la gráfica. Lo primero es que tenemos que definir un line space, que significa la forma como vamos a hacer el mesh de las imágenes. Va a ser de n por n. Recuerden ustedes que esto tiene una longitud de n por n. ¿Sí? Y con eso definimos cómo queremos dividir el sistema. Luego, bueno, creamos en x0 una y x1 otra, pero que será lo mismo decir en x y en y. Luego creamos una lista en la cual vamos a guardar imágenes. Luego vamos a crear nuestra figura que le dio un tamaño de 4×4. Se va a llamar la figura 2. Ponemos un pequeño letrero allí que diga generando animación mientras se produce. Y luego entonces vamos a hacer el recorrido por cada uno de los frames que guardamos. Entonces decimos que para cada frame que guardamos en la matriz de frames, recuerde que la matriz de frames, como ustedes lo ven aquí, me estuvo guardando la configuración del sistema para cada tiempo. ¿Sí? Entonces nos traemos cada una de esas matrices. Estamos acá.
Entonces, vamos en cada uno de los frames por toda la matriz de frames, ¿sí? Y decimos que vamos a crear una imagen. Esa imagen va a ser un color mesh. Un color mesh es hacer una gráfica de este tipo al cual hay que ingresarle las posiciones en X, las posiciones en Y, los frames, cada uno de los frames que vamos recorriendo, y le decimos con SIMAP cuál queremos que sea nuestro mapa de colores. En este caso le puse este porque considero que pues es una forma distinta y un poco más bonita de hacer esto. Y le decimos que quiero que esto sea animado. ¿Sí? Con esto podemos obtener el video. Bueno, le damos algunos parámetros. Por ejemplo, en este caso, ponerle los parámetros de estos números que son los labels a la izquierda y por debajo, de tal manera que nos sirvan de guía, ¿sí? Entonces los ponemos por abajo y a la izquierda, ¿sí? Y le vamos diciendo que cada vez que nos genere una imagen con este plot del con color mesh, nos la va a ir adicionando, nos la va a ir adicionando a esta lista que es la lista, perdón, cada imagen la va a ir adicionando a esta lista que es la lista que corresponde a las imágenes, ¿sí? Y al final lo que decimos es que vamos a generar una animación con todas las imágenes que se guardaron en esta lista. Entonces llamamos a la librería animación, le decimos que cada figura que tenemos de esta que hemos creado con el plot va a ser una de esas imágenes de la animación que están guardadas en la lista de imágenes que quiero que se muestren cada segundo. Aquí esto es para dar valores en, por, por encima, muy pequeños si uno quiere. Estos valores 3 significan que tenemos 10.000 del intervalo de tiempo. Entonces, cada que nos muestra una imagen va a recorrer o va a necesitar esta cantidad de tiempo. Pero para que ustedes tengan en cuenta, este primero significa un segundo. Si le pongo 10, entonces va a ir, perdón, si le pongo 10.000 va a ir a 10 segundos. Y si le pongo menos va a ser a 0.5 o más bajo, dependiendo del valor que se le ponga aquí. El bleed es para convertirlo en un mapa de bits, una imagen de mapa de bits. Y el repeat delay es para saber cuántas veces quiere que se repita este video. Entonces aquí le ponemos 10.000, pero es un número exagerado, pero es simplemente por ponerle un valor. Es decir, cada vez que se genere la nueva serie termina y vuelve a empezar desde el primer estado, que era el estado aleatorio, ¿sí? Y por último le pido que me muestre esta animación que acabamos de crear, que me la muestre como un video en la web. Con eso he conseguido que se genere esta imagen, ¿sí? Esto corresponde entonces a la parte A. La parte A en la que nos pedían por último generar un video. La parte B nos solicita que presentemos un código que permita evaluar la estabilidad del patrón por un análisis de tipo Monte Carlo, o sea, un análisis de tipo estocástico o aleatorio, de acuerdo con la variable A. Entonces recordemos que la variable A, aquí arriba, es esta decisión que se da de manera temporal, ¿sí? Cada vez que se toma esta decisión, se toma por cada punto o celda del sistema. Entonces, de acuerdo a cuál sería el valor después de los 20 pasos o más que se estén simulando, de acuerdo a cuál sea el valor final de la variable A, podemos definir características del patrón de Turing. Bueno, entonces en este caso quiero que evaluemos los siguientes cambios. El primero
Bueno, va a ser que vamos a insertar o vamos a calcular la matriz con el parámetro A para cada punto del autómata. Entonces le ingresamos esta matriz. ¿Sí? Entonces inicialmente la ponemos en ceros. Luego tenemos que definir un número de corridas. Me explico. Cada vez que se puso a correr esto, fue una corrida. Aquí tenemos una corrida del sistema. Me genera 6 imágenes, llega hasta el paso 20. Pero desde el punto de vista de la estadística y desde el método de Monte Carlo, tenemos que generar muchísimos estados posibles, muchísimos espacios de configuraciones, de tal manera que al final podamos sacar un promedio de las cantidades medidas, también llamadas observables. Entonces llevamos estas corridas a un número de 5 veces como lo muestra acá. Hacemos 5 simulaciones para poder sacar los promedios estadísticos. En cada una de esas simulaciones hacemos una acumulación de la variable A. ¿Qué quiere decir? Que sumamos todos los valores de A para toda la matriz y luego los almacenamos. En este caso, entonces tenemos para cada corrida, tenemos y número de paso, almacenamos el valor de la variable A. Entonces tendremos un valor acumulado para el paso 12, un valor acumulado, es decir, la suma de todos los valores de A en todas las posiciones de los puntos para cada uno de los pasos y se acumulan. ¿Sí? Aquí los tenemos, valores acumulados para cada paso, ¿sí? Y para cada corrida, por supuesto. Y luego, al final, después de todo, sacamos los promedios para todo, es decir, los promedios para todo, para cada paso sobre todas las corridas. Y de esa manera al final podemos sacar el valor de A promedio total para ver cómo evoluciona el sistema. Entonces, recuerden que A es esa magnitud que nos permite tomar la decisión si lo pasamos a 1 o a 0. Pero es una magnitud por cada punto del sistema. ¿Sí? Pero aquí vamos a hacer primero una variable acumulada para todo un sistema y luego vamos a hacer una variable promedio para todos los pasos del sistema, para todas las corridas del sistema. Bueno, entonces nuestros cambios son simplemente eso, esas nuevas listas. Vamos en la parte inicial, en la definición, definición de las funciones. Ponemos que además de poner la configuración del autómata en ceros, también vamos a fijar el parámetro en ceros para todas las celdas. Nuevamente definimos aquí un estado inicial con valores aleatorios. Aquí vamos a conservar, bueno, aquí tenemos un punto 7. Vamos a decir que el 70% de nuestros puntos van a estar en 1, ¿sí? Como ya lo expliqué antes. Y bueno, vamos a ir acumulando. Observen que aquí ya no quiero visualizar nada. Lo que quiero es ir acumulando los valores de A para después poder sacar los valores promedio. En la función update será muy similar a la anterior. La única diferencia será que en el parámetro A, la matriz que definimos como parámetro, para cada punto vamos a almacenar el valor de la función que nos define el estado del sistema, ¿sí? Para poder almacenarla y luego sacar sus respectivos promedios. Bueno, anteriormente entonces hicimos una corrida para diferentes tiempos, como lo podemos ver aquí arriba, lo hicimos para diferentes tiempos.
Acá recorrimos para diferentes tiempos en el rango que indicamos, pero ahora necesitamos un ciclo adicional para diferentes corridas. Entonces acá necesitamos un ciclo adicional que nos dice para cada corrida, en el rango del número de corridas que definimos, en este caso hemos definido un número de corridas que sea de 5. Es un bajo número, pero es bueno para hacer esta prueba. Normalmente se pone un número de 10 para que sea mucho más estable. Bueno, y le decimos entonces que vamos a hacer 5 corridas y en cada corrida vamos a inicializar el sistema. Esta es la gran importancia de la función inicializar. Algunas veces piensan que no es necesario porque podría hacerse por fuera, no en una función. Pero cuando lo necesitamos llamar de manera recurrente, como en este caso para cada corrida, es importante tener definida una función que sea inicializar. Volvemos y hacemos para cada paso, desde 0 hasta el steps más 1 para que nos llegue exactamente hasta 20 y el 0 sea nuestro estado inicial. Hacemos el update y hacemos el observe. Bueno, con esto entonces eh, pasamos a, bueno, recordemos que hace el observe. El observe me acumula todos los valores promedios de A. Aquí ahora que lo pienso bien, llevar el observe allí antes del update nos proporciona los valores del estado inicial. Bueno, entonces al final de esto ya vamos a hacer, lo que vamos a hacer es, ya se calcularon los valores acumulados al llamar el observe, ya se valoraron los valores de A al llamar el update, entonces vamos a sacar los valores promedio. ¿Sí? Entonces los resultados promedio van a ser el average o promedio en inglés de los resultados acumulados. ¿Sí? Esto nos dará como resultado que para el tiempo 0 hay un valor promedio, para el tiempo 1 hay un valor promedio, etcétera, etcétera. Entonces lo que esperamos es que para cada corrida y cada paso de tiempo, ¿sí? Nos vayan llevando las cuentas. Aquí entonces yo le solicito al programa que me muestre en pantalla en qué corrida va y en qué paso va para tener un control en pantalla de cómo está corriendo el sistema. Eso lo consigo aquí cuando le digo en la función observe que me imprima en pantalla el número de la corrida y el número de paso. Bueno, al final entonces me deberá mostrar una gráfica de cómo serían los resultados de la función promedio. Acá para completar podemos agregarle un título y podemos anexarle los valores de X y de Y. Los voy a traer copiando los demás arriba. Bueno, mientras corre me traigo aquí la función de copiarle el título y copiarle eh, el X label y el Y label. Inicialmente los voy a hacer acá. Entonces el título será simplemente la variable A. ¿Sí? En X podemos aquí poner evolución de A. En Y podemos poner la variable A con su valor y en X ponemos el paso de tiempo, step. Bueno,
cuando ponemos aquí la evolución de A, tenemos que decir que estos valores son valores promedios. Pongámosle promedio, para que quede claro que proviene de 5 corridas. ¿Sí? Bueno, esta será la forma como llega a ese final. Yo voy aquí a poner cómo fue que evolucionó la variable A para llegar al final a un estado de estabilidad cuando llegó al paso número 10, porque esta simulación solamente la hicimos hasta 10 pasos, ya que nos dimos cuenta que en 10 pasos un patrón de Turing ya está muy estable. Bueno, el trabajo de aquí en adelante es para ustedes y quedará como tarea adicional para esto. Aquí podemos poner aquí como la tarea adicional. Será evaluar para diferentes, en este caso serán radios y pesos, eh, las configuraciones finales y anexar a cada imagen de esa configuración el respectivo valor final, o sea, en el último paso aquí en la estabilidad de la variable A, la que define el estado del sistema. Pongámoslo aquí de la variable A. Sí, sí, pongamos esto acá para que no se les olvide. Y entonces, hasta aquí será el video. Espero entonces que tengan ya eh, mm, unos buenos cálculos para que puedan aproximar bien el número de la variable. Idealmente sería poder obtener imágenes a diferentes valores de A y anexarlas aquí al final de este programa.